Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. Hoy vamos a hablar de un tema aparentemente intrascendental y qué puede o qué debe opinar un católico sobre ese tema. Yo antes de mi conversión creía firmemente en la existencia de extraterrestres, seres humanos, seres inteligentes, mejor dicho, en otro planeta. ¿En qué me basaba yo? Desde mi lógica sin la fe, desde mi razón sin la fe, yo me basaba en lo siguiente: el universo es enorme, tan enorme que es inconcebible imaginarlo, y está repleto de millones y millones y trillones y cuatrillones de estrellas, y de esas estrellas, pues muchas de ellas con planetas, y por probabilidad muchos de esos planetas pues pueden ser habitables por seres vivos. Puede darse la vida igual que aquí en la Tierra, y eventualmente pues de esa vida mucha de ella puede ser inteligente. Ese era mi razonamiento. Además, existe una fórmula por ahí que se calcula matemáticamente la probabilidad de la existencia de vida, etcétera, etcétera. Yo, en mi lógica sin fe, antes de mi conversión, pues decía: ¿para qué tanto universo? ¿Para qué tanta casa para una única persona? Sería el equivalente de que un arquitecto pues construyera un edificio de 100 hectáreas, con 800 habitaciones, con 500 váteres, con 400 cocinas, para que viviera una sola persona. No tiene sentido, no hay proporción. Pero todo eso, insisto, desde mi lógica de la razón sin la fe, porque yo no tenía fe. Ahora pienso totalmente lo contrario, no solamente lo contrario, sino que es incompatible, como voy a tratar de explicar en este vídeo, con la ayuda de Dios, siempre con la ayuda de Dios, con mis muchos defectos, pero con la ayuda de Dios, por eso se lo pido. Soy consciente de mis debilidades y mis defectos, que no solamente no existe vida más que la de la Tierra, sino que porque es incompatible con nuestra fe, con la fe católica. ¿Por qué? Bueno, pues razonemos partiendo de la premisa de que sí existen seres, sí existe vida en otros. Claro, tiene que ser millones y millones de planetas, porque el universo es tan grande que no va a haber solo otro planeta, sino va a haber muchísimos más, ¿no? Con uno ya valdría lo que voy a decir en este vídeo, pero para acercarnos más a las probabilidades que calculan por ahí los creyentes en los extraterrestres, pues tienen que ser millones de planetas con vida. Bueno, pues nosotros, el creyente, el católico, tiene que preguntarse todos desde la fe, desde Cristo. ¿Y qué ocurre entonces con esos seres, que serían personas? Porque, eso sí, para el resto del universo, el único Dios que existe es el Dios verdadero. Y el Dios verdadero, como ya hemos explicado en algún otro vídeo, son tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nos vamos a centrar en la segunda persona. Entre esos muchos seres vivientes, seres inteligentes, me voy a centrar solamente en principio en los seres inteligentes, pues sería mucha casualidad que nosotros aquí en la Tierra fuéramos los únicos que hemos pecado, con nuestro pecado el pecado original que arrastramos desde Adán y Eva, y que el resto de los seres inteligentes fueran santos santísimos desde la creación y que no hayan pecado. Es inconcebible eso, atenta contra la razón. Aún así, hay teólogos y algún padre de la Iglesia
que piensa, en los que yo me apunto, que si no hubiera habido caída de Adán y Eva, Cristo hubiera nacido igual, se hubiera encarnado igual en nosotros, para elevarnos la naturaleza que creada por Dios en Adán y Eva. Si no se hubiera caído, Cristo la eleva por la gracia inmensa, por su pasión. Una gota solamente de sangre de Cristo vale infinito. Por lo tanto, pero bueno, vamos a centrarnos en la lógica pura y dura de que si existen muchos millones de planetas que habitan vida inteligente, pues hombre, si no en todos, en algunos de ellos han tenido un Adán y Eva, unos primeros padres que también han pecado, porque eso formaría parte de la libertad. Esos seres humanos están creados con libertad, inteligencia y voluntad, que es lo que nos define, lo que nos hace semejantes a Dios. Pero entonces, analizando esas personas caídas en otros planetas, ¿qué pasa con la redención de Cristo? Tendría que haber nacido también Cristo. ¿Otro Cristo? No, porque no existe otro Dios, el mismo Cristo. Y para eso necesitaría de una madre, una equivalente a la Virgen María, porque ¿sería la misma Virgen María? No, porque la Virgen María nació de un padre concreto, San Joaquín, y de una madre concreta, Santa Ana. Sería otra mujer que necesitaría a Dios para que la misma persona, la segunda, de la Santísima Trinidad, se encarnara en esa otra mujer. Primer cosa que nos chirría. Yo desde mi conversión Dios me regaló un aparato que yo, no sé si he hablado ya en otros vídeos, pero lo repito, se llama chirriómetro. Chirriómetro es ese aparato que te hace, al menos en castellano, chirriar algo cuando te suena mal, que no encaja con tu pensamiento, con tu forma de ser, con tu manera de pensar, con tu fe, en este caso. No chirría que tuviera que haber dos madres de Dios en esos dos planetas diferentes, porque se necesita encarnar el mismo Cristo. Y entonces, si encarna la misma segunda persona en dos naturalezas humanas distintas, ¿se podría decir que es el mismo Cristo? Porque el Cristo que conocemos, el único, ya lo adelanto, porque llegamos a absurdos, por lo tanto las premisas son falsas. El único Cristo tiene toda la naturaleza humana de su madre, de la Virgen María. Y añadió, valga la palabra, esa unión hipostática que tiene con su naturaleza propia divina de la segunda persona de la Santísima Trinidad, hipostáticamente está unida a la naturaleza humana exclusivamente dada por la Virgen María. Bueno, exclusivamente no, porque la parte carnal la da la Virgen María y el alma humana se la da Dios desde la concepción. Pero si la naturaleza carnal de la Virgen María es diferente a esa otra naturaleza carnal de otra Madre de Dios en el planeta X, ya no es el mismo Cristo, porque Cristo es Dios y hombre verdadero. Ese otro Cristo sería Dios verdadero, por supuesto, porque es la misma persona, pero el hombre o el ser inteligente estaría formado por la materia, suponiendo que el alma fuera la misma, que es mucho suponer, y la materia ya sería diferente. Por lo tanto, tendríamos ya dos Cristos. Pero es que en otros planetas ocurriría lo mismo, porque suponiendo que sean, que es mucho suponer, seres humanos parecidos a nosotros, tendría ya una materia diferente, una humanidad diferente, lo cual es una auténtica aberración desde el punto de vista católico, y sería una herejía nunca planteada que yo conozca, porque nuestros padres de la Iglesia no pensaron mucho en los extraterrestres porque estaban convencidos que nosotros éramos los únicos en el universo.
Esto es muy moderno, forma parte de una de las tonterías, entre ellas las que yo creía, que se implantan con el modernismo, ¿no? En la existencia de otros tal. Pero acordaros de que si llegáis a algo absurdo, la premisa de la que partís tiene que ser falsa. Sí, es pura lógica, y es bueno que este canal, que está basado en la razón, iluminada por la fe, en la lógica, la aplica mucho. Pero es que ese otro Cristo, diferente, cuál es un absurdo, su palabra tendría que escucharla personas diferentes, porque ya no son los 12 apóstoles que estamos acostumbrados, por lo tanto está fundada en una iglesia diferente. Eso me suena mucho aquí a protestantismo y iglesias diferentes, ¿no? Iglesias falsas, iglesias que no son la que fundó Cristo. Iglesias diferentes porque, primero, ese Cristo ya no es el mismo. ¿Por qué no es el mismo? Porque aunque sí tiene que ser la segunda persona de la Santísima Trinidad, repito, no tiene la materia la única naturaleza humana, la parte material, parte corporal, que le dio la Virgen María, porque era otra madre. Por lo tanto, ya hay dos madres de Dios, diferentes, dos personas diferentes en un universo que son madres del mismo Dios. ¿Cómo puede haber dos madres del mismo Dios? No puede ser. Como mínimo, porque ya hemos visto que probabilísticamente podría haber millones y millones de madres de Dios, millones y millones de Cristos diferentes. ¿Moriría ese Cristo diferente, esos Cristos diferentes de la misma forma? ¿Por qué? Ha muerto en la cruz porque la cruz era un instrumento de ejecución, de tortura, ejecución aplicada por los romanos, creo que no solo por los romanos, ya venía de atrás, pero por los romanos para aquellas personas que eran los mayores criminales. No crucificaban a un ladrón de gallinas, para los mayores criminales. Pero debería existir en esos otros mundos civilizaciones similares a los romanos o X que para que pudieran morir de la misma forma, porque si no, en esos otros Cristos morirían de otras formas, con otras formas de ejecución. ¿Es inimaginable un cristianismo sin la cruz de Cristo? ¿Es inimaginable? Por supuesto que es inimaginable, pero debería ser la consecuencia lógica que sacamos de otros mundos, otras civilizaciones diferentes, en las que se tiene que encarnar, nacer de madres diferentes, ya hemos dicho, madres diferentes, el mismo Dios, eso sí, no puede haber varios dioses, el mismo Dios, ir encarnándose. En el mismo tiempo, no tienen por qué formarse las civilizaciones en el mismo tiempo. Entonces Cristo tendría que morir, ¿cuántas veces? Como mínimo 2, si hay otra civilización, pero hemos visto que lo más probable es que sean millones de veces, o cientos de miles de veces, morir Cristo por cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque evidentemente la muerte en la tierra, vamos a aplicar la lógica, no les llega a esas otras civilizaciones. Cuando Cristo dice ir por el mundo y evangelizar, y enseñar mi evangelio, mi vida, se refiere a la tierra. No dice coger, cuando vengan las futuras, coger los platillos volantes y ir por otros mundos. No, se refiere a la tierra. Por lo tanto, ese otro Cristo diría lo mismo, ir, evangelizar a esos otros, en esos otros planetas, y después morir muchas veces, tantas en diferentes tiempos, en diferentes épocas del universo. Muchas veces. ¿Tiene eso sentido? No, porque es el único Cristo. ¿Cuántos Cristos hay en el cielo? ¿Cuántos Cristos hay en el cielo? Uno, la segunda persona de la Santísima Trinidad, unido hipostáticamente a la naturaleza humana, una vez que ascendió 40 días después de su resurrección al cielo. Ahora mismo está en el cielo, en cuerpo glorioso y alma. Cuerpo glorioso es algo inimaginable, que lo tendremos nosotros los resucitados
cuando vayamos al cielo, pero es así. En esos otros mundos tendría un cuerpo diferente, por lo tanto, al ascender después de los 40 o 50 o los días que fueran en esos otros mundos, estaría otro Cristo diferente. ¿Tiene eso el más mínimo, un átomo de sentido? Ninguno. Por lo tanto, si no tiene ningún sentido porque es absurdo, la premisa de la que faltamos es falsa de toda falsedad. No puede existir filosóficamente, teológicamente, lógicamente, ninguna persona en otros planetas, porque necesitaban redención de Cristo, otra Madre de Dios, otro nacimiento de Dios, otro nacimiento de Dios, otra muerte de Dios, otras Biblias diferentes, otra palabra de Dios, porque esas Biblias se van transmitiendo por esas otras lenguas diferentes, y estamos partiendo de que esos otros seres inteligentes tienen más o menos nuestro, pero pueden ser otros cuerpos si están basados en silicio, en no sé qué, no sé cuántos. Eso es pura fantasía. No tiene ningún sentido desde la lógica que un cristiano, que un católico, crea que existen, que pueden existir otros seres inteligentes en otros planetas y pararse ahí, y sin seguir sacando las consecuencias absurdas que tiene, qué pasa con Cristo y su redención. O una de dos, o todos esos millones de seres no necesitan la redención de Cristo, lo cual suena también bastante a herejía, o si la necesitan, es otro Cristo, porque ese Cristo se va a encarnar de la misma forma, con una madre de Dios, por lo tanto millones de madres, por lo tanto millones de nacimientos, por lo tanto millones de muertes, pueden ser incluso muertes distintas a la cruz. No tiene ningún sentido. Estoy sudando porque es que cuesta razonar desde el absurdo. No tiene ningún sentido. ¿Cuántos Cristos hay en el cielo? Uno. ¿Y por qué creo yo? ¿Y por qué creo yo que Dios lo hizo así desde la eternidad? Porque la Tierra es el centro del universo. ¿Por qué es el centro del universo? Porque es el único sitio del universo donde Dios, el único, se encarnó. Por lo tanto, el lugar más sagrado que existe en el universo es la Tierra. ¿Por qué? Porque Dios, vuelvo a decir, se encarnó, vivió, murió por nosotros. Y cuando digo nosotros, digo los hombres, los habitantes de la Tierra. Por lo tanto, si Dios solamente vino a una parte del universo que se llama la Tierra, esa Tierra es el centro del universo. No hay lugar más importante que la Tierra. Fijaros que esto que estoy diciendo es justo lo contrario que dicen aquellas ideologías, aquellas pseudociencias, aquellas tal, que dicen que somos una gotita más en el mar. Diciendo esto, que no somos importantes, o sea, que somos un átomo en el universo, diciendo esto no nos están atacando a nosotros los seres humanos, que también están atacando a Dios. Están atacando a Dios, quitándole la importancia que tuvo esa maravilla que es el que Dios se hiciera hombre, que es algo inimaginable, maravilloso, por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Claro, solo me he basado en Cristo, pero es que podría tirar de Antiguo Testamento también. En esos otros planetas, Dios, el único, pues tendría que escoger al equivalente a un pueblo judío, que sería un pueblo XR4P mayúscula, irlos educando, irlos tal, pum, pum, hasta que viniera ese otro Cristo, en la misma segunda persona, encarnada en esa otra Madre de Dios. Solo me he centrado, porque creo que concentrarse en Cristo ya es suficiente. Cualquier cosa que quiera una persona averiguar si es verdad o es mentira,
tiene que enfocarlo desde Cristo, si no a uno le comen el coco, como se suele decir habitualmente. ¿Vale? Solo se encarnó en la tierra porque hemos visto que de lo contrario llegamos a grandísimos absurdos. Y por lo tanto, como solo se encarnó en la tierra por nosotros los hombres, el ser humano es la creación más perfecta del universo y única del universo visible, porque del invisible están los ángeles. Hay dos tipos de creaciones, la invisible, los ángeles, y la visible, nosotros. O dos tipos de personas creadas, las personas angélicas y las personas humanas. Ya haré otro vídeo por ahí. Por desgracia hay mucha necedad en que los perros, por mucho que lo quieras y tal, no son personas, los monos, los simios no son personas, pero bueno, eso es un tema para otro vídeo. En este me quiero centrar. Yo he caído en ese error durante muchos años porque me faltaba la fe, y al faltarte la fe no puedes razonar bien, porque te falta la iluminación, te falta lo principal. Entonces tienes que razonar siempre desde la fe. Y si eres ateo, pues primero dejar de ser ateo, es decir, creer en que existe un solo Dios, que eso ya tengo ahí algunos otros vídeos, para desde ahí pues empezar a razonar como Dios manda, no sobre los extraterrestres, que tampoco tienen tanta importancia, sino sobre otros temas que nos atañen más aquí en la Tierra. Venga, si os gusta este vídeo, como siempre, pues difundirlo por ahí, suscribiros al canal y nada, pues como siempre, que Dios os bendiga.